Son seguidos por el atún de aleta amarilla. Mamá, qué bonita los Depende delfines. del delfín para Sí, encontrar qué alimento. grande, mira, qué grande es el océano. Mami, Todos ¿no buscan podemos la encontrar misma presa. delfines en el El océano? pez Vamos a limpio. encontrar delfines y un montón de animales Es el marinos. Y en la más playa numeroso del podemos mundo. encontrar. En la playa, es que la playa es más pequeña. El océano es gigante. Hola, estudiantes de quinto básico. Aquí nos encontramos con Julieta viendo un documental acerca de los océanos. Y es el tema que nosotros vamos a hablar en este video educativo. Las características del océano. Pero antes le quiero explicar, como dijo la Julieta, dijo mar y dijo océano. Y le quiero explicar que el océano es todo lo más grande que existe. Y el mar va a ser como las playas. Va a ser una parte del océano. Entonces ahora nos vamos a dedicar a explicar cuáles son las características del océano. Nos vemos en un ratito. Después de que vimos ese documental con Julieta acerca del océano, me acordé de ustedes, estudiantes de quinto básico, porque ustedes también tienen que conocer, ¿qué cosa? Las características del océano. Imaginar que este es el gran océano. Los océanos van a ser masas de agua salada, mucha agua salada. Y vamos a imaginar que este es el océano, que vamos a tener diversidad de flora, diversidad de fauna y diferentes tipos de animales. Pero ¿qué característica va a tener este océano? Que va a tener ciertos factores que va a determinar la vida y la dinámica del océano. Estos tres factores son... Mágicamente aparecieron los factores del océano, que esto va a determinar lo que tengo aquí, la vida en el mar. El primer factor va a ser la luminosidad. El segundo factor va a ser la temperatura. El tercer factor va a ser la profundidad. Y el cuarto factor va a ser la presión. Estos cuatro factores van a determinar la vida en el océano. Primero que todo, la luminosidad tiene que ver con cuánta luz va a penetrar dentro del océano. Y esta luminosidad nos va a indicar que existen dos zonas, o que el océano se va a dividir en dos zonas. De acuerdo a la luminosidad de la penetración del sol al océano, van a existir dos zonas: la zona afótica y la zona fótica. Afótica quiere decir sin luz o sin fotosíntesis, y afótica, presencia de luz y presencia también de fotosíntesis. Entonces aquí vamos a poner la zona afótica, aquí vamos a poner la zona afótica. Si dividiéramos el océano, diríamos que 200 metros va a corresponder a la zona afótica y los restantes 200 metros a la zona afótica. El fondo marino en general. Entonces, recapitulo. Existen dos zonas del océano: la zona que le va a dar luz y la zona que no le va a dar luz. Y vamos a dividir el gran océano en los 200 metros, por decirlo así. Y va a tener que depender esta división de la profundidad. Porque recuerden que el mar es un lugar donde no está investigado al 100%, no sabemos más allá. Han investigado, pero solamente llegan hasta un cierto punto. Recuerden que también nosotros como seres humanos, y a ustedes también les pueden pasar cuando van a la playa, cierto lugar pueden nadar, ¿no? Pueden aguantar el aire. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está capacitado para nadar en grandes profundidades. Entonces, ¿qué va a pasar? Que donde llega esta zona luz, va a tener una temperatura agradable para que exista una diversidad de seres vivos. Aquí va a estar la fotosíntesis, los seres vivos pueden reproducirse, pueden interactuar, existen cadenas alimentarias, etcétera, etcétera. Pero acá abajo, en el fondo marino, no encontramos una diversidad muy grande de seres vivos. Son algunos animalitos marinos que viven en ese lugar, que no todos lo conocemos. Ahí van, ustedes pueden escuchar la historia del megalodonte y un montón de monstruos marinos que dicen que viven en esta zona, pero no sabemos porque no ha estado investigado. ¿Ya? Otro factor va a ser la presión. La presión nos va a indicar a nosotros que a medida que yo voy bajando, va a aumentar esta presión. Va a ser un poco más complicado para ciertos seres vivos
está en ese lugar. Porque no sé si ustedes cuando van a Valparaíso o cuando van a un lugar muy alto empiezan a sentir como un pito, como algo en el oído. Porque cuando dicen, ay, la presión. Porque en ciertas estructuras o latitudes nuestra presión va a aumentar o va a disminuir. Existen relaciones entre estos factores. Una primera relación que vamos a explicar es entre la luminosidad y la temperatura. Hice esta flecha para explicar. ¿Qué quiere decir? Si hay más luz, va a existir mayor temperatura. Si hay más luz, hay más temperatura porque va a llegar los rayos del sol. Si hay menos luz, que es la zona de acá abajo, la zona del fondo marino, va a existir menor temperatura. Esa va a ser la relación que van a tener. Que entre más luz, hay mayor temperatura. Si hay menos luz, hay menos temperatura. Va a ser más frío el lugar del fondo marino. Ya, la presión va a ser una fuerza que va a ejercer esta superficie marina. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación hay con todos estos factores? Ya sabemos que si hay más luz, hay alta temperatura, mayor temperatura. Si hay menor luz, hay menor temperatura. Y si hay más de estos dos factores de luminosidad y temperatura, va a ejercer una menor presión. Entonces, mientras más cerca de la superficie estemos, menos presión o menos fuerza va a ser. Si estamos más al fondo marino, va a haber mayor presión. En resumen, van a existir diferentes factores en el océano que van a determinar que existan dos zonas. Una zona que va a tener mayor luminosidad, menor presión, mayor temperatura, menor profundidad. Y va a existir otra zona que se llama la zona fótica con menor luminosidad, mayor presión, menor temperatura y mayor profundidad. Entonces, estos 4 factores van a ser los más importantes en el océano, porque va a permitir que exista esta diversidad de seres vivos. ¿Ya, chiquillos? Un beso. Recuerden que está el instructivo de la actividad que tienen que hacer. Espero que les haya servido esta explicación acerca de las características del océano. Nos vemos, los extraños.